Te adoramos y te bendecimos, Jesús de Nazaret, te exaltamos, amado Dios. Reconocemos, Señor Jesús, que apartados de ti nada podemos hacer. Padre, gracias por este día, precioso día que tú nos regalas. Gracias por la palabra, Dios mío amado, que vamos a predicar. Yo te ruego, Señor, que sea tu preciosa unción. Oh Padre, que sea tu preciosa unción en nosotros, Dios mío amado, dándole vida a tu palabra. Espíritu Santo, dale vida a tu palabra, Señor, que se siembre todo aquello que viene de parte tuya, Espíritu de Dios. Oh Padre, manifiesta tu amor, tu poder, tu gloria, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo. Resulta que había un empresario que una vez, esta es la historia de una persona que entró a una empresa como delivery. Era una persona que lo contrataron para llevar cosas, llevar documentos, comprar cosas que se hacían falta en la empresa, insumos. Le dieron una vancita. Una van es como un colectivo, un camioncito, y en él transportaba cosas. Los mandaban a traer papelería, los mandaban a traer bolígrafos, bueno, todo lo que necesitaba esa empresa lo mandaban a él, los mandaban a traer almuerzos, era el mandadero, vaya. Pero ese mandadero llegó a ser el socio más importante de la empresa, una empresa multimillonaria aquí en Estados Unidos, que llegó a ser multimillonaria. Y entonces una vez un periodista le preguntaba a ese personaje: ¿cómo llegó usted a ser uno de los mayores accionistas de esa empresa? Y él dijo, lo que él hizo fue algo muy sencillo. Él dice: yo me di cuenta que después de las 6 de la tarde, cuando todos los empleados se iban, el dueño de la empresa se quedaba solo en su oficina. Entonces y se quedaba horas solo. Entonces yo tomé el hábito de quedarme con él, dice él, porque me di cuenta que después de las 6 de la tarde él muchas veces necesitaba cosas, que le compraran cosas, le sacara fotocopias, cualquier cosa. Y entonces él se quedaba con él. Él no le pidió que se quedara, pero él se quedaba con él. Y este tipo que era el dueño de la empresa tomó el hábito de acudir a este delivery para todo. Para todo es para todo. Para todo, la persona más cercana de él era ese mensajero, el delivery. Entonces, cuando él le preguntan cómo fue que él llegó a ser el accionista más grande de esa empresa, él cuenta esa historia, dice: el dueño de la empresa tomó el hábito de venir a mí, de acudir a mí. Y entonces, como me tomó tanta confianza y tanto cariño, él mismo se encargó de irme subiendo, hasta que me subió al nivel de él. Llegó a ser accionista. Llegaron a ser tan amigos, le cogió tanto cariño, que el tipo tomó la decisión de promoverlo, de enseñarle cosas del negocio, y lo fue subiendo. Entonces, el Señor es lo mismo, nuestra relación con el Señor es lo mismo. Nosotros podemos tomar la palabra de Dios como algo ligero, como una piscina, vaya. Uno se mete y nada ahí un ratico, escucha palabra, o uno puede tomar la palabra de Dios y sumergirse en ella. No creerle lo que dicen las demás personas, sino meterse en la palabra y buscar la revelación de Dios. Yo he descubierto que en la palabra de Dios hay cosas que repiten como loros
todos los pastores. Todos repiten la misma revelación que alguien tuvo hace yo no sé cuántos años, revelaciones viejas, revelaciones que son hasta mentiras. Yo he descubierto que son mentiras. Y cuando uno se mete, uno descubre que la verdad es otra. Como por ejemplo, y esto me lo debate pastores y cualquier persona que yo le diga se enoja conmigo con esto. Yo les digo que el pecado de Moisés, cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, y él en vez de hablarle, la golpeó. Todos los pastores repiten como loros mojados que fue porque la golpeó y no porque le habló, que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Yo no creo eso. Entonces yo me metí en la palabra a escudriñar. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Porque Dios no dejó entrar a la tierra prometida. Y la misma palabra de Dios lo dice en el Salmo 106. Dice, el Salmo 106 es un salmo preciosísimo, que es la historia de Israel, del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Mire, vamos a leer el Salmo 106. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, venga según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu oración y me gloríe en tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Aquí él empieza a hablar la historia de Israel. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, por hacer notorio su poder, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto, maravillas en tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira con sus obras. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Aquí viene la revelación. También le irritaron en las aguas de Mérida y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Cuál fue el pecado de Moisés para no entrar a la tierra prometida?
hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente. Hablar precipitadamente con sus labios. Miren, a mí me gusta mucho, vuelvo y lo digo, esta palabra no la escuchan ustedes, yo no la he escuchado y la he buscado y no la encuentro en internet tampoco, pero sí la encontré en el enciclopedia de Matthew Henry. Matthew Henry es le llaman erudito de la Biblia, o sea, una persona que hace estudios más profundos y que es reconocido entre el pueblo de Dios como un erudito, una persona que sabe mucho. Y me gusta lo que dijo Matthew Henry. Matthew Henry dijo, lo que dijo Moisés en ese momento fue tan fuerte que Dios no permitió que se escribiera aquí en la Biblia. O sea, las palabras que salieron de su boca, las maldiciones que él soltó cuando se enojó, las palabras que él dijo son tan que el Señor se las ocultó. Y lo único que escribieron aquí en la Biblia, porque aquí lo único que se escribe en la Biblia es cuando él les dice, oídme ahora rebeldes, os hemos hacer salir agua de la peña, y golpea la peña. Él golpea la peña. Pero lo que indignó a Dios fueron las palabras que salieron de su boca. Él dijo en ese momento. También le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Irritaron a quién? A Dios. Y le fue a mal a Moisés por causa de ellos, porque le hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué cosas salen de nuestra boca? Sobre todo cuando estamos con rabia. Cuando uno está con rabia, es mejor a veces callarse. No callarse, porque puede uno estar pecando de una manera impresionante. Cuando una persona suelta cosas con la boca, por la boca, uno tiene que tener en cuenta que hay un mundo espiritual. Esa es la razón por la que uno debe callarse. Hay un mundo espiritual. Y pueden tomar las palabras de uno, si son de bendición para bendición, o lo otro. O sea, si uno solamente presta su boca para la bendición, esa bendición la puede tomar Dios, la pueden tomar sus ángeles, la pueden tomar el Espíritu Santo de Dios y trabajar con uno como si fuera una profecía, o sea, como un acto profético. Uno desata una bendición. Nunca te va a faltar ningún bien, le puede decir uno a un hijo, a una persona. ¿Sí? Nunca te va a faltar el alimento, nunca te va a faltar la provisión divina. Siempre Dios te va a proveer, siempre va a haber bendición contigo, va a haber provisión. Y entonces esa es una bendición que toman los ángeles de Dios y toma el Señor, toma el Espíritu Santo de Dios. Pero si la persona, en vez de proferir una bendición, lanza una maldición, ¿quién toma esa maldición? La toma otro, que no necesariamente es ningún siervo de Dios o uno digamos, perteneciente al ejército de Dios. No necesariamente, sino que la toma es por otro lado. Afortunadamente nosotros contamos con la misericordia de Dios. Afortunadamente. Porque Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. Por eso cuando Satanás quiere tocar a Job, él se queja delante de Dios, le dice, ¿no lo has cercado tú a él y a todo lo que tiene? O sea, que nadie lo podía tocar, nadie le podía romper el cerco. ¿No lo has cercado tú a él, a su familia y todo lo que tiene? Quítale el cerco, le dice Satanás, quítale el cerco, para ver si no reniega delante de ti,
a ver si no blasfema de ti. Y el Señor le acepta la prueba, porque el Señor acepta esa propuesta, digámoslo así. ¿Por qué Dios le acepta esa propuesta? Porque Dios conocía a Job. Dios conocía a Job, el corazón de Job, y Dios sabía que Job no iba a maldecir, que Dios no iba a renegar de él, que Job no iba a renegar de Dios. Dios sabía que Job iba a salir victorioso de toda esa prueba, de toda esa batalla que estaba pasando. Al final, dice la Biblia que Dios le quitó toda la enfermedad que tenía y lo bendijo mucho más que antes. Muchísimo más lo bendijo, fue mucho más rico. Y además de que fue mucho más rico, le dio unas mujeres más hermosas, unas hijas, porque el diablo le mató los hijos. Dice que eran las hijas de Job más hermosas de toda la tierra. Tremendo. Dios lo bendijo grandemente a Job después de eso. Pasó la prueba. Dios le permitió pasar la prueba. Dios no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, porque estamos en la mano de Dios, estamos en su mano. Pero nosotros no podemos perseverar en hacer el mal, en estar lanzando maldiciones con nuestra boca, en estar diciendo o hablando impíamente. No podemos, porque ¿hasta cuándo va a estar el cerco de Dios con nosotros? Yo sé que Dios coloca un cerco, pero también dice la palabra: el que a portillare vallado lo morderá la serpiente. Entonces, por más que Dios tenga un cerco puesto, si la persona dentro del cerco rompe el cerco, entonces lo va a morder la serpiente. Es mejor uno permanecer con el cerquito puesto, arrepentidito. Y si uno dijo una mala palabra, lanzó una maldición en un momento de rabia, de ira, de molestia con cualquier persona, es mejor coger y recoger esa palabra, es mejor romper esa maldición. Uno puede hacerlo también. Uno se arrepiente y en el nombre de Jesús rompo toda maldición que haya salido. Así como rompemos maldiciones que han lanzado otras personas, uno puede romperlas que uno también ha dicho. En momentos de ira: Señor, perdóname y te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Y me levanto en guerra y yo rompo toda maldición que haya salido por mi boca, en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué yo digo que uno puede romper también las maldiciones que uno haya lanzado? Porque Dios nos dio autoridad a nosotros para atar y desatar. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ya podemos romper la maldición. Aún Dios, dice aquí el Salmo 106, que eso lo leímos nosotros en la Biblia también, que cuando Dios se enojó contra el pueblo de Israel, en Éxodo 32:10, Moisés se levantó a favor de ellos. Leamos Éxodo 32:10, que dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Está hablando Dios. Y de ti yo haré una nación grande. Dios le dijo a Moisés: deja que yo borre del mapa todos estos rebeldes, y yo a ti te voy a poner sobre una nación más grande. Yo voy a hacer de ti una nación más grande de la que hay ahora. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo
y le han dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como en las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomará por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire, la intercesión de un hombre de Dios hizo que el mismo Dios se arrepintiera de una sentencia que él ya había no era una sentencia, pero sí había una intención, porque él le dice a Moisés: déjame, yo los destruyo y yo te pongo a ti sobre una nación más grande. Y Moisés, por su intercesión, hace que el Señor diga: no lo haga. Pero dice la escritura que le fue mal a Moisés por causa de ellos. Mire, él fue el que los separó en la brecha por ellos, y después a él le fue mal por causa de ellos. Él cosechó el haberse atravesado ante una decisión que Dios estaba tomando. Es como una persona cuando Dios va a hacer algo con él y le va a quitar a una persona que le está haciendo daño, y la persona se agarra a implorarle al Señor y le dice que no se la quita. Dios no se la quita, Dios se la deja ahí, pero esa persona le va a traer males a esa persona que se atravesó en la voluntad de Dios. Dios le dijo a un conocido mío: entrégame a tal persona. Una persona que él estaba cargando con ella, porque era una persona enferma, cuadraplégica, y él luchaba mucho con esa persona, y Dios le dijo: entrégamela. Entregársela es que él se la puede llevar para el cielo, ¿cierto? No que la va a tirar al infierno. Y esta persona se tiró a rogarle a Dios y le dijo: no, Señor, no te lo lleves. El Señor no se lo llevó. Él no lo llevó, se lo dejó. Pero esa persona le ha traído grandes males, grandes problemas, gran aflicción. Entonces siempre es mejor, por más que a nosotros no nos parezca justo, por más que nos duela, aceptar la preciosa voluntad de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, aceptarlo. Cuando Dios le diga a uno: déjame te quito a tal amigo, déjame te quito a tal persona, Señor, hágase tu perfecta y santa voluntad. Así es sencillo. Así es sencillo. Aceptar su voluntad preciosa. Entonces, lo que estamos hablando el día de hoy, nosotros separados de Dios nada podemos hacer. No podemos hacer nada separados de Él. Lo mejor que nosotros podemos hacer es estar en línea con Él. Entender que Él es el jefe, como la historia que yo contaba al principio del hombre que llegó a ser el accionista más importante de una empresa, junto con el dueño de la empresa inicial, cuando empezó la empresa. ¿Por qué él llegó a ser el accionista más grande y un dueño también de la empresa? Porque él decidió estar sirviéndole al dueño de la empresa. El dueño de la empresa grande del mundo es el Señor Jesucristo de Nazaret, Dios. ¿Por qué? Porque Él es el gobernador por excelencia, Él es el gobernador de la tierra. En la Biblia dice que Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre, y desde ahí gobierna con justicia y con poder. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es estar uniditos a Él, pegaditos, sirviéndole, no peleándole, sirviéndole. No cometiendo el error que cometió Moisés. Moisés cometió un grande error atravesándose en la decisión de Dios. Cuando Dios le dice: déjame, yo borro estos rebeldes del camino, déjame, yo te pongo a ti sobre un pueblo más grande. Moisés debió aceptar la voluntad de Dios, debió aceptarla y estar uniendo a Él, estar peleando sus decisiones. En el libro de Juan, capítulo 15, vamos al Juan 15,
dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor dice, hace una analogía con la vid. La vid es un árbol, una planta que da las uvas, de donde salen las uvas. Pero nota que cuando salen las uvas, el pámpano, donde nace el racimo, eso queda muerto ahí. Pedacito donde nació el racimo, cuando arrancan el racimo, eso queda muerto. Si ese arbolito no lo podan, no le cortan todas esas partecitas, no lo limpian, él no vuelve a dar fruto como debería. Entonces la persona que tiene un viñedo sabe que tiene que limpiarlo, tiene que, además de que coge el fruto, tiene que cortar las partes que ya no van a florecer, no van a funcionar. Entonces el Señor hace una analogía y dice: yo soy la vid, o sea, el arbolito que produce las uvas, y ustedes son las uvas. Ustedes son el racimito de uvas. Y si el pámpano no lleva fruto, será cortado. El pámpano es la partecita donde sale el racimo, será cortado. Y le dice a los discípulos: ya ustedes están limpios, o sea, yo ya los limpié a ustedes por la palabra. La palabra de Dios es lo que más nos da limpieza a nosotros. Es la que nosotros más debemos creer, la que debemos buscar, la que debemos escudriñar. No estarle oyendo cuentos a nadie, profecías viejas, profecías mentirosas que hay por ahí en boca de otras personas. No que la Biblia dice tal cosa. Uno tiene que ir a la Biblia y mirar si sí verdaderamente en la Biblia dice algo así. Una vez yo estaba orando por un enfermo en un hospital y yo le dije a una persona: la Biblia no dice eso. Me dijo: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo le dije: la Biblia no dice eso, no está diciendo mentiras. Me dijo: la Biblia sí dice eso, y la Biblia también dice a Dios rezando y al mazo dando. Yo le dije: ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque yo lo he buscado. Esos son dichos de la gente, son dichos que se inventó la gente para aceptar la brujería. Porque cuando dicen ayúdate que yo te ayudaré, es que se buscan ayuda en la brujería y se apoyan en ese dicho. Y que es que a Dios rezando y al mazo dando, como quien dice, le estás dando pero también te estás ayudando por algún lado. Dios no dice eso. Tenemos que escudriñar bien la palabra de Dios y ceñirnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repitan después de mí: separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Hay que estar pegaditos al Señor, pegaditos, sin desprenderse. Amén. Dando fruto. ¿Qué es dar fruto? ¿Qué es dar fruto? Haciendo las cosas que Dios nos manda. Estar unidos a Dios haciendo la obra de Dios. Eso es dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu, no son los frutos. Ese es el fruto. Entonces, si el fruto de Dios permanece en la persona puede fluir con Dios. Si la persona no tiene ese fruto, hay personas, yo insisto mucho en esto, que piensan que estar lleno del Espíritu Santo es hablar 3 o 4 lenguas que se aprendieron. Que raca, taca, chaca, caca, meca, quica, coca, manga larga y vaca seca. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, no, eso son palabras aprendidas. Ser lleno del Espíritu Santo es ser transformado, ser cambiado. Ver el Espíritu Santo en hombre. Que cualquiera lo vea y diga: este hombre tiene el Espíritu de Dios.
Este tipo tiene la paz de Cristo. Este tipo tiene el fruto del Espíritu Santo de Dios. Es gobernado por el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ser transformado. Sigue diciendo el Señor. Versículo 7. Estamos en Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave para que usted tenga todo lo que quiera pedirle a Dios. Todo lo que quieras pedirle a Dios lo puedes conseguir con este simple versículo bíblico. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí de la grandeza de esta promesa de Dios. Permanecer en el Señor, pegaditos a Él, ceñiditos a Él, llenos de su Santo Espíritu, conocer la palabra de Dios y atesorarla, para conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, atesorar su palabra, y podemos hacer realidad cualquier petición que tengamos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vuelve y dice el Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Vuelve y repite: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo hacemos para permanecer en el amor del Señor? Guardando sus mandamientos. No los 10 mandamientos, no los 10 mandamientos, sino todas las cosas que el Señor nos enseñó. Porque el Señor dice: guarden todas las cosas que les he enseñado. Todo lo que el Señor enseñó en la Biblia, nosotros tenemos que atesorarlo y guardarlo. El Señor nos dio enseñanzas claves. Claves nos dio enseñanzas acerca del adulterio, acerca de la fornicación, acerca de los divorcios. Nos dio mandamientos acerca de la ira. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Si alguien te da una bofetada, préstale la otra mejilla. Si alguien te da, préstale la otra para que te dé. O sea, no se vengan ustedes mismos. Oren a Dios, permanezcan en amor, en unidad, en bendición, y no entren ustedes en ira, en contiendas, en disensiones. No peleen con nadie, dice el Señor. No peleen con nadie. Cuando una persona se pone a pelear con otra, puede caer en maldición. Puede caer en maldición. ¿Por qué? Porque entró en contienda. Entró en airarse, se airó. Entonces, al airarse, le puede caer el mal encima. Y el Señor nos enseña a nosotros, dice: no se vengan ustedes mismos, no peleen. Si lo obligan a caminar una milla, vayan con el 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo neguéis, no me lo impidáis. ¿Sí? Esto es espiritual. El Señor lo que quiere es guardarnos espiritualmente. Dice: no caigan en maldiciones ustedes. No dejen que nadie los maldiga, que los maltrate por causa de esas cosas tan sencillas. Ustedes permanezcan en amor, permanezcan llenitos del Espíritu Santo, siendo controlados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, que los va a llenar de amor, de bendición, de paz, de gozo. Y ustedes van a tener la victoria y van a ser así mis discípulos, dice el Señor. Ustedes de esa forma van a ser mis discípulos. No caigan en fornicaciones, no caigan en adulterios, porque cuando ustedes caen en adulterio, en fornicaciones y en inmundicia de la carne, en pasiones desordenadas, el mal los puede atravesar. Dar legalidad para que el mal los atraviese. Entonces el Señor dice: si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Si guardan mis mandamientos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
Pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Versículo 7. Y os será hecho. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Vamos a orar por esta palabra. Padre, que tu palabra se siembre, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, en nuestras debilidades. Enséñanos tus mandamientos, Señor. Trae revelación a tu iglesia, trae revelación a tu pueblo, Señor. Padre, muéstranos las escrituras. Que no seamos, Dios mío amado, como loros viejos, cotorras viejas. En inglés les dicen parrot. Cotorras, loros viejos, repitiendo lo que dicen otras personas. Danos, Dios mío amado, sabiduría para entender este manual, Señor, para entender tu palabra, para leerla, para escudriñarla, para buscar, Dios mío amado, los secretos guardados, los tesoros aquí escondidos, Dios amado. Danos sabiduría, Espíritu de Dios. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu bendición, Señor Jesús. Llénanos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, amado Dios. Ayúdanos, Señor Jesús de Nazaret, a permanecer en ti, Señor, a buscar tu rostro cada momento de nuestras vidas en adoración, en oración. Padre, danos pasión por tu palabra, pasión por tu obra aquí en la tierra. Úsanos para la extensión de tu reino, Dios amado, para traer libertad al cautivo, Señor, sanidad al enfermo. Oh Padre, que tu reino se extienda, Señor. Úsanos, Dios amado, con poder, Señor. Úsanos con poder, para que los que no crean a la palabra crean a la manifestación de tu Santo Espíritu, amado Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén, Señor.